Un lindo y ya primer día de la semana. Muy bendecido sea dentro de sus hogares. Hoy un día también de familiaridad, de estar en convivencia con tus seres queridos. Aunque tristemente hoy las redes sociales nos traen muchas tristezas a nuestros corazones. Sí, se está dando una noticia muy triste allá por Haití, allá por el lugar de Puerto Príncipe, donde una banda de delincuentes ha desalojado a muchos haitianos. Los están sacando y el que no, pues va a tener que quedar sin vida allí en su hogar, su casa. Pero estos hombres en realidad han desalojado y han dado 72 horas para que desalojen sus hogares. Mucha gente, iglesias que han sido levantadas ahí están siendo ocupadas, aún las escuelas cristianas, por estos terroristas o más que terroristas, criminales. Se le está pidiendo al mundo cristiano que hagamos una oración, un ayuno, para que estas personas que están siendo, y algunas están siendo desalojadas, o más bien todas, pero que reciban un lugar donde les puedan apoyar, donde les puedan dar el techo y cobija. Y ya que no nomás es a ellos, sino aún el mismo comercio está siendo cerrado por estos hombres. No sé, a veces uno se pregunta qué pasa con los gobiernos de este tiempo. Pero bueno, sabemos que esto iba a venir un día, porque la palabra de Dios así lo dice. Te lo doy como un mensaje para que en ese instante, en ese momento que tú puedas hacer un ayuno y unas oraciones por este lugar de Puerto Príncipe allá en Haití. Y hoy, pues nosotros aquí en paz, aún por la gracia de Dios todavía, que podamos pelear esta batalla con oración junto con el Señor, para que el Señor sea el que cumpla sus propósitos y haga conforme su linda voluntad. Hoy tenemos un estudio que lleva por título Terminología de batalla. Y aquí es donde iniciamos lo que es ya en sí el capítulo 6, versículos 10 al 20 del libro de Efesios. Y hoy pues no he presentado a mi invitada, aunque ya saben, pero ella es mi hermana Irma Bañuelos, que está aquí nuevamente conmigo. Irma, bienvenida. Sí, han de decir ya los hermanos, no, pues la hermana Irma ya ni invitación necesita, ¿verdad? Ni introducción tampoco, pero siempre es bueno, hermanos. Habrá muchas personas que quizás encienden su televisor por primera vez y pues nos están sintonizando, ¿verdad? Es triste lo que acaba de mencionar el pastor, pero creo que se está acercando el tiempo. Creo que los demonios están siendo sueltos a diestra y siniestra y creo que ha llegado el momento de que nosotros nos podamos mantener muy cerca del Señor por medio de la oración, del ayuno, el estudio de su palabra, y de esta manera cuando nos toque a nosotros en las diferentes circunstancias podamos estar seguros bajo la sombra del Omnipotente. Muchísimas gracias por encender tu televisor y permitirnos entrar a tu hogar. Esperamos que este estudio de esta semana sea verdaderamente de bendición. Únete con nosotros al estudio y también a la oración. Que el Señor te bendiga. Gracias, pastor, Amén, por la invitación. Vamos entonces a orar. Oremos. Les invitamos para entrar en oración y a este estudio. Vamos entonces. Señor y amante Padre, cuánto dolor se causa en el corazón al escuchar, Señor, toda la maldad que está apareciendo en esta tierra. Pero hoy, Padre, habremos de estudiar este hermoso tema sobre terminología de batalla. Y creemos que esta es una, Señor. Hemos escuchado tantas noticias y hoy que tanto, Padre, las redes sociales traen al corazón de millones de personas. Por eso, Padre,
Hoy te pedimos que tu Espíritu esté con nosotros y con aquellos padres que también se interesan por cada día estar en comunicación contigo a través de estas hermosas lecciones. Que tú alivies el dolor y nos des la paz en el corazón. Al saber, Señor, que tú estás al tanto de cada pedido de tus hijos. Por eso, Padre, aunque estas cosas estén sucediendo, sabemos que muchos niños inocentes, personas inocentes, aún sin conocerte, Señor, no entienden a veces por qué estos sucesos. Pero hoy, Señor, danos la oportunidad de mostrar que tú eres, Padre, un Dios de amor, un Dios que siempre, Señor, has amado al ser humano, pero que lo único, Padre, que pides y suplicas es que nos alejemos del pecado y que entremos en obediencia contigo. Amén. Quédate, Señor, con nosotros y seas tú, Padre, el expositor de tu palabra. Amén. Te lo pedimos y suplicándotelo en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Wow, pastor, yo no había yo escuchado en relación a esto de lo que está pasando en Haití. Muy triste. Está ahorita en las redes sociales y es triste, pero pues es bueno. La realidad que estamos viviendo. Sí. La batalla, la lucha, ¿no? Y creo que nosotros tenemos quizás una lucha aún todavía más fuerte, que es precisamente contra las potestades, ¿no? De la oscuridad. Tal como nos lo dice ahí en Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6 y versículo 12. Que esto nos va quizás a ayudar para dar la entrada a este estudio en relación a la terminología de la batalla. Sabemos que, bueno, una batalla es una lucha, ¿no? Una pelea. Creo que la misma palabra lo puede decir. Y fíjense cómo dice ahí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Y quiénes son esos gobernadores de tinieblas de este siglo? ¿Te has preguntado? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que nuestra lucha, pastor, podríamos decir hasta cierto punto también con nuestro propio yo, ¿verdad? Sí. Es la lucha, yo creo que más difícil de vencer si nosotros lo hacemos a nivel carnal, a nivel del yo puedo, ¿verdad? Yo soy. Yo soy. Sin embargo, pues podemos ver que cuando nosotros nos vemos y nos enfocamos en el yo, pues nunca vamos a poder vencer, o quizás lo podríamos vencer, pastor, pero temporal. Claro. Sí, alguna lucha, alguna determinación, alguna situación que tú digas, ay, voy a hacer esto, y lo logras, pero es temporal. Sin embargo, la lucha que nosotros estamos viviendo, o la batalla que nosotros estamos viviendo, es una batalla bastante fuerte, mis hermanos, que yo pienso que nuestra mente ni siquiera nos podemos imaginar, pastor. O sea, vemos nosotros quizás, no sé, películas de terror, podemos ver películas de diferente índole, y yo creo que ni aún ahí nosotros nos podemos dar cuenta de la magnitud del odio, porque creo que esta es la palabra correcta, odio, que tiene el mismo enemigo para con los hijos del Señor, para aquellos cristianos que buscan exaltar la ley de Dios y buscan hacer obedientes a su palabra. Aquí en esta lección del día de hoy se nos anima a que nosotros podamos fortalecernos en el Señor, tal como iniciamos con el versículo de memoria, ¿no? Fortalecernos en el Señor, dice el versículo. Y es interesante porque nosotros debemos estar conscientes que lo que se aproxima es quizás algo fuera de nuestro control, pero creo que si estamos bien cimentados en el Señor, Él nos va a poder ayudar a salir. No puedo decir quizás libres, ¿verdad? Porque el Señor quizás, así como en el tiempo pasado, que hubo muchos profetas que por mantener la ley del Señor en alto, sufrieron, murieron, fueron decapitados, muchos fueron azotados, muchos fueron crucificados.
Y dice la palabra del Señor y el conflicto de los siglos que cuando se desate esta batalla en su mero apogeo, creo que leí yo en el conflicto de los siglos, pastor, donde dice que el enemigo se va a desatar con el mismo furor que se desató cuando Cristo fue crucificado en la cruz. Y nosotros vemos que la película esa de La Pasión, creo que es, y quizás sí lloramos, nos constriñe, pero se acaba la película y volvemos a lo normal. Pues es siempre así lo mismo en la vida de cualquier persona que mientras se ve en una situación de muerte, en una situación difícil, de dificultades, siempre busca un apoyo, una ayuda. O aún le ora a Dios. Y Dios puede obrar, pero una vez terminada esa amenaza y viene la tranquilidad, la salud y la calma, como que ya, Dios ya viene en segundo lugar nuevamente y ahí cuando lo ocupe vuelvo a implorar. No es así como Dios en realidad desea que nosotros le amemos. Hoy en día estamos rodeados de tantas noticias, tantos desastres naturales, lugares donde menos esperábamos que algo a lo que hoy vemos pudo haber sucedido. Pero es así, en la cual en esta semana nosotros vamos a ir viendo qué firmeza quiere Dios en sus hijos. Hoy estamos viendo las batallas que habremos de enfrentar, pero que no estamos solos. Hay una seguridad que debe de tener el cristiano en Dios para que podamos entonces sentir su presencia y poder ver a la luz la claridad de cuántos peligros o en cuántas amenazas del enemigo hemos estado. Y sin embargo, muchas veces no nos llegan. ¿Por qué no nos llegan? Porque entonces nosotros tenemos el arma de Dios, no porque nosotros lo usemos, sino es Dios que cuando nosotros estamos seguros de lo que viene o se nos avisa, caemos de rodillas, oramos al Señor. Y entonces las cosas como las habíamos imaginado que iban a venir, no vienen. Y no vienen porque no suceden en nuestras vidas, pero sin embargo en aquellas personas que están en un pie en las cosas de Dios y otro pie en el mundo, alguna desgracia viene, pero no era tampoco la voluntad de Dios. Simplemente es de que Dios, pues al ver que sus hijos clamamos por la ayuda y la protección, Dios acude con sus ángeles y Dios nos da la protección. Es por eso hoy en día escuchar Haití, ¿cómo está? ¿En qué situación están viviendo? Uno dice, y los gobernantes, pero la verdad, ya lo leímos ahorita en Efesios, el enemigo está con sus espíritus, sus ángeles malignos en el corazón de aquellos administradores, de aquellos líderes que supuestamente deben de ver por aquella persona o aquella sociedad, pero que dejan que el maligno o los malvados hagan lo que quieran, aún con la vida de un semejante. Y muchos dicen, ¿dónde está Dios? No, es que Dios existe y Dios está ahí, pero Dios en realidad no es que no pueda hacer nada, puede hacer mucho, pero también está siendo probada la fe de muchos de nosotros. Entonces, estas guerras que vamos a ver hoy en día, y sé que Irma tiene algo ya ahí, pero que en realidad pueda ser un discernimiento en el corazón y la mente de nosotros, las batallas que habremos de nosotros de enfrentar. Es interesante, Irma, pastor, porque nosotros tenemos que entender, como dice aquí, el Señor nos ha honrado eligiéndonos como sus soldados. Amén. O sea,
Pablo sabemos que usa la metáfora de soldados, ¿verdad? En este capítulo 6, o sea, de coraza, de ponernos la armadura de Dios, de todo esto, pero como dice aquí, dice que es un privilegio, dice aquí, somos honrados porque el Señor nos ha escogido como sus soldados. Y entonces se nos hace el llamado, luchemos valientemente para el procedimiento correctamente en cada transacción. La rectitud en todas las cosas es esencial para el bienestar del alma. Sabemos que cuando nosotros hagamos las cosas correctamente, tú vas a ser atacado. Como decía el pastor el día de ayer, por los mismos internos. Tú vas a ser atacado, ¿por qué? Porque tú estás haciendo las cosas correctas. Es lógico que el enemigo pues no va a estar contento cuando tú te pones a hablar de la verdad, cuando tú llevas la esperanza, cuando tú hablas de Dios, cuando tú les comentas y dicen, ¿sabes qué? Sí, hay una batalla que estamos viviendo, pero es necesario que tú te formes parte del ejército del Señor. ¿Para qué? Para que tú puedas salir victoriosa. Y no va a ser fácil. Por eso es que se nos llama a que nos mantengamos firmes. Estamos estudiando ahorita la terminología de la batalla. Cuando nosotros logramos entender qué es una batalla y contra quién estamos nosotros peleando, si nosotros conocemos, y ya el Señor nos lo dejó en su palabra, ustedes van a estar peleando con esto y con esto y con esto. Pero me gusta, pastor, porque dice, a pesar de que yo te estoy diciendo con qué vas a estar luchando, también te estoy dando las armas para que tú puedas salir victorioso, para que tú puedas salir vencedor, para que tú puedas salir adelante y no te sientas que tú estás solo, porque hay muchos alrededor de tu persona apoyándote, levantándote, animándote. Así es de que es importante que nosotros podamos entender eso. Ahora, el pastor mencionaba de que cuando uno está en esta batalla, tú no estás solo. Y eso nos lo confirma aquí. Dice, los que estén bajo el dominio de Dios y la influencia de los ángeles celestiales podrán discernir las astutas artimañas de los poderes invisibles de las tinieblas. Los que desean estar en armonía con los agentes celestiales deberán ser sumamente fervientes en cumplir la voluntad de Dios. No deben dar el menor o la menor cabida a Satanás y sus ángeles. Pero a menos que estemos constantemente en guardia, seremos vencidos por el enemigo. Wow, interesante, Irma. Esto nos lleva a que cuando nosotros pidamos algo o confiemos en Dios, no dudemos de Dios. No vayamos a ver si Dios puede, a ver si es que Dios me bendice, a ver si es que Dios me... No, o sea, hay que ir con seguridad. Así es. Miren, aunque la vida la perdamos, pero estar seguros que la vida la perdimos por hacer la voluntad del Señor. Amén. Y no pensando solamente en nosotros, que es verdad, ¿quién quiere morir? Pero la otra verdad es que si no queremos morir aquí, pues no vamos tampoco a desear la vida eterna o el nuevo cielo o la nueva tierra. Miren, y si me permite decirme aquí un poquito, les quiero leer esta partecita del comentario bíblico adventista, el tomo 2, en la página 997. Cortitas las palabras, dice, no confiéis en argumentos bien preparados, porque eso sí, humanamente hacemos, ¿no? Tenemos nuestros argumentos y estamos tan seguros en nuestros argumentos que nos olvidamos de Dios, que es lo más seguro que debemos de tener. También dice, un argumento solo no es suficiente. No creas que lo que has pensado, has planeado, ya, eso es todo. No. Dice, debéis buscar a Dios puestos de rodillas. ¿Ves? Ese es el arma. Ese es el arma de un cristiano. Caer siempre en dificultades, en problemas, en enfermedades. Caer de rodillas. No creas y tengas tu confianza en ti mismo. No, confía en Dios. Que Él es el que va a hacer las cosas. Él es el que va a preparar el mejor camino para nosotros. Dice acá, debéis salir para encontrar a las personas mediante el poder y la influencia de su espíritu. O sea, en realidad, hoy tanta gente en duda.
está viendo el mundo a través de las redes sociales, a través de la televisión. Está viendo al mundo lo que está pasando. Y aún el enemigo, aunque el mundo lo ve, busca la manera de nuevamente culpar a Dios. Ahí está el Dios que tú confías. Mira lo que está sucediendo. ¿Por qué no lo defiende? ¿Por qué no cubre? ¿Por qué no auxilia? Y la verdad es que Dios nunca nos ha abandonado. Amén. Dios nos ha dicho, ya Irma lo mencionaba hace un poquito atrás, que realmente todo hoy lo que está pasando es de que Dios está al control aún de todo esto. Pero aquí viene de esa firmeza que hablamos y de esa seguridad. Es importante, pastor, que se nos dice aquí, es esencial tener un conocimiento inteligente de la verdad. Amén. Pues, ¿en qué otra forma podríamos hacer frente a sus astutos oponentes? O sea, es necesario nosotros conocer el enemigo para entonces nosotros saber cómo poder nosotros atacar, o cómo nosotros poder defendernos, o cómo nosotros podernos mantener firmes en el Señor. Es necesario que conozcamos la verdad. El Señor ya nos la dio aquí en su palabra. Y bueno, conforme vayamos estudiando, ¿verdad? Vamos a ir desglosando. El tiempo nos ha ganado, Irma, yo ni cuenta me había dado. Pero vemos nosotros y vamos entendiendo un poquito lo que es el título. Terminología de la batalla. En verdad, ¿de qué batalla es de la que nosotros nos debemos de preocupar? No es de la bala física, no es del cañonazo físico, no es del bombardazo físico, no, sino de lo espiritual. Así es. Esa batalla que es más tremenda que la que podemos ver de las guerras y batallas que hay. No, sino la batalla espiritual. ¿Cómo está conmigo? ¿Cómo la estoy recibiendo? ¿Y en quién he confiado para salir avante y libre de esa batalla que el enemigo está dando contra aquel que quiere conocer y aceptar la verdad? Así es. Dios te bendiga y el Señor te guarde. Nos vemos mañana.